serie enseñando a todos ustedes sobre unción de juez. Hoy creo que es la quinta clase que estaré compartiendo con ustedes. Estuve enseñando que el libro apócrifo de las crónicas de Jacer enseña sobre los regidores de la tierra, que no son solo ángeles, sino que son los santos. Y les enseñaba cómo en el libro de Daniel se habla de los vigilantes, que posiblemente no sean los ángeles, sino también los santos. Y hablaba sobre que los intercesores son jueces. Los intercesores tienen facultad para juzgar. El cielo les ha entregado esa facultad para juzgar. Me asustaría alguien en un grupo de intercesión que no tenga autoridad en Dios. Sería terrible, porque los intercesores son gente que produce cambios. Los intercesores son gente que tiene acceso al cielo. Los intercesores son gente que mueven el mundo espiritual. Los intercesores tienen dones del Espíritu Santo. Los intercesores son videntes. Y por consiguiente los intercesores son jueces. Y Dios está levantando una generación entendida en lo espiritual. Dios está levantando una generación entendida, libre de la religiosidad, que traiga transformación a las naciones. Y hemos hablado varias cosas. Número uno, de acuerdo a Isaías capítulo 1 versículo 26, restauraré los jueces como al principio y tus consejeros como lo eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Veíamos que una de las profecías de Isaías es que Dios va a volver a levantar los jueces. Los jueces desde la eternidad, porque estábamos en él desde antes de la fundación del mundo. Los jueces como en el tiempo de Moisés, cuando Dios tomó del espíritu de Moisés y lo transfirió a 70 personas que se llamaban ancianos o gente con facultad de juzgar, pero levantará a los jueces como en el tiempo de los jueces, gente con esta facultad y autoridad en Dios. Y no necesitamos miles, necesitamos gente entendida en el tiempo del libro de los jueces, y creo que es uno de los libros por medio de los cuales Dios va a empezar a hablarnos más que nunca. Dios no necesitó 10,000, necesitó uno que tuviera ese entendimiento en Dios para traer el reino a la tierra. La segunda cosa que vimos es que el juicio, la capacidad de juzgar, no la tiene el Padre, porque el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. Veíamos eso en el libro de Juan 5:22, pero con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de acuerdo a Efesios 1:20 al 23, Jesús colocó sus pies sobre todo principado y potestad y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que él ya no va a hacer nada más. Es la iglesia la que tiene que acceder a lo eterno y manifestar lo que Cristo ya ha hecho. De acuerdo al libro de Daniel 7:22, vimos que todo el juicio se le dio a los santos del Altísimo y los santos recibieron el reino. Veíamos que el reino ya está actuando entre nosotros en este tiempo. Que en el tiempo de Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esto realmente me parece poderosísimo. La clase siguiente que vimos es que el Espíritu Santo convence al creyente de pecado. Y que esa es una de las áreas que muchos hijos de Dios no han logrado saltar. El área de pecado. O sea, tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo primero no te convence de dones, te convence de pecado. Y ahí quiero descansar en Dios, porque mi oración ha sido: Espíritu Santo, ayúdame. Si yo no los convenzo, o sea, si tú no los convences, yo tampoco puedo, porque no es una obra de un pastor. No es obra de la predicación, es obra del Espíritu Santo.
Entonces Él te convence de pecado. Y la siguiente clase es que después de haber sido convencidos de pecado, nos convence de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de las tinieblas no va a ser juzgado. Tremenda esa frase del Señor Jesucristo. Jesús no había ido a la cruz y dijo que el enemigo ya había sido juzgado. Satanás no va a ser juzgado, fue juzgado. Y ahí hablamos un poquito de lo que es justicia y juicio. Y veíamos que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Te convence de pecado, pero luego de justicia y juicio. O sea, te mete en una dimensión donde puedes acceder al trono de Dios. Así que, hermanos, ustedes pueden entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Podemos entrar a ese trono, pero primero siendo convencidos de pecado. Veíamos que el cimiento del trono de Dios, ¿para qué es su trono? Su trono no es solo para orar por enfermos. Su trono no es solo para hacer liberaciones, para justicia y juicio, para traer su justicia y su juicio sobre la tierra. Veíamos lo que hay alrededor del trono y me apasiona esto porque toda persona que tiene acceso al trono tiene acceso a varias cosas, a la justicia y el juicio, pero tiene acceso al Padre, porque en Apocalipsis vemos al Padre sentado en el trono, pero vemos a Cristo sentado en el mismo trono del Padre. Es que Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Alrededor del trono veíamos que están los 7 espíritus de Dios: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Pero veíamos que están los 4 seres vivientes, que son 4 ángeles, que posiblemente sean serafines, de acuerdo a la visión de Zacarías. Pueden ser serafines. Pero también pueden ser querubines, que son 4 seres vivientes que adoran y traen esos juicios de Dios sobre la tierra. Pero veíamos que también hay 24 tronos que no son la iglesia de Cristo, porque nosotros no nos sentamos en esos 24 tronos, sino que nosotros nos podemos sentar, de acuerdo a Apocalipsis 2, en el mismo trono en donde se sienta el Señor Jesucristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Así que la gente que tiene acceso al trono de Dios, y esto realmente me tiene muy emocionado cuando recibimos esta palabra del trono, porque tienes acceso al trono del Padre, tienes acceso a Cristo, tienes acceso a los 7 espíritus de Dios, tienes acceso a los 4 seres vivientes, tienes acceso a los 24 ancianos, a toda una corte celestial. Es lo que yo denomino la Corte Suprema de Justicia del Universo, que no es un gobierno terrenal, que es un gobierno celestial que está por encima de los gobiernos terrenales, que es una corte donde se deciden muchas cosas y es una corte a la cual nosotros tenemos acceso. Usted y yo podemos acceder a esto por medio de la obra del Señor Jesucristo. Estamos llamados a entrar a esto. Ahora, la clase que quiero hoy poder inspirar a ustedes es que somos la justicia de Dios. Y yo entiendo que bajo la ley, usted entiende que en el buen sentido de la palabra, la ley va hasta Pentecostés, de ahí en adelante empieza el tiempo de la gracia. La ley no va hasta Mateo 28. La ley va hasta el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, el Antiguo Testamento literalmente va hasta ahí. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy transmitiendo, en la mentalidad de la ley se clamaba por justicia.
Y vemos en los evangelios un texto como ese texto precioso de cuánto más no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Esa es mentalidad antiguo testamentaria, clamar por justicia. Y no está mal. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo, en este sentido, nosotros los santos no clamamos por justicia porque somos la justicia. Quiero una vez más repetirlo para que les sea revelado. No clamamos por justicia porque somos la justicia. Una vez más, no clamamos por justicia porque somos la justicia de Dios en Cristo. Esta es una revelación tremenda y que creo que el enemigo ha velado a la iglesia para que no la logre entender. O sea, la iglesia clama por justicia, mentalidad antiguo testamentaria. Ok, no juzgo a los hermanos que piensan de esa manera. Clamamos por justicia. Padre, hazme justicia. Un momento, eres la justicia. La justicia no la tiene la Corte Suprema de Justicia, no la tienen los presidentes, no la tienen los senadores, no la tiene el Congreso, no la tiene la Cámara. Es importante que el pueblo de Dios trate de posicionarse en ese monte del gobierno, y lo he enseñado muchas veces, pero la justicia la tiene el pueblo de Dios. De acuerdo al libro de 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios en Cristo. Por esa razón, Cristo no va a hacer nada más, porque ya Cristo nos tiene a nosotros sobre la tierra. Él puso sus pies sobre todo principado y potestad, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la justicia. Literalmente, a donde llega un hijo de Dios, ahí llega la justicia de Dios. Qué interesante. Ahí no debe llegar la ruina, la pobreza, el hambre, los chismes, el adulterio. Aquellos que han sido revestidos de la obra de Cristo son la justicia de Dios. Por lo tanto, a donde ellos llegan, ahí llega la justicia de Dios. Declárenlo en esta hora, lo puede hacer. Soy la justicia de Dios en Cristo. Somos su justicia. Somos jueces. Los jueces hablaban. Los jueces daban decretos, como enseñé esta mañana. Todas estas enseñanzas antiapostólicas, antiproféticas. No decrete, no lo hable. Los santos hacen las resoluciones. Los ángeles las ejecutan. Está en el libro de Daniel. El pueblo de Dios no hace decretos como reyes, no hacen leyes, pero Satanás sí tiene actas con decretos. ¡Qué tremendo! Tenemos que tener un entendimiento en Dios tremendamente profundo. Ahora, esto no tiene que ver con hablar, yo decreto. Esto tiene que ver con haber recibido el reino, haber entrado en el reino, ver el reino, posicionarnos en el reino, crecer en el reino, heredar el reino. Miren, he dado una lista de cosas del reino. Y con tremenda cosa que el rey emite el decreto y los ángeles lo único que hacen es ir a ejecutarlo. Porque somos la justicia. La iglesia no ha entendido lo que es. Tenemos que entenderlo. Quiero contar que dentro de esto que el Señor Dios me ha dado una habilidad este último tiempo para
ministrar personas del gobierno. Y no es porque estamos en temporada electoral y vienen a buscarme, sino porque literalmente ha habido varias situaciones y el Señor Dios en su misericordia me colocó para estar cerca de varias personas que están en eminencia y orar y ministrar y dar palabra y ser justicia de Dios. Y todos los días yo me levanto y digo, soy la justicia de Dios. No clamo justicia, soy su justicia. A donde yo llego, llega su justicia. A donde yo llego, llega el trono de Dios. Soy la justicia de Dios. Entonces había una situación con unas personas que estaban infiltradas, haciendo un daño a estas personas. Un tema muy, muy fuerte. Y ellos están pidiendo a Dios la revelación. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes están haciendo el daño? Conocieron de nuestro ministerio y ellos me dicen, hemos oído lo que usted enseña. Pedimos que el Señor nos ayude, saque a la luz esto. Y pues casi nunca yo voy solo a ninguna parte. Entré con un equipo de intercesores fuertes en Dios y dije, pues vamos a ir, pero no vamos a ir a hacer una guerra tremenda. Vamos a ir como la justicia de Dios. Vamos a entrar como la justicia de Dios. Y como somos su justicia, no vamos a tener que hacer una tremenda guerra. No estoy hablando contra la guerra. Pero entre más autoridad tienes en el reino, pues menos, ¿cómo lo puedo decir? O sea, te desgastas menos en ese sentido. O sea, no es igual que una ovejita haga guerra a que un rey haga guerra. No estoy menospreciando a mis hermanos en Cristo. Quiero ser bien entendido. Niveles de autoridad. Y en el reino hay niveles de autoridad. Entonces nos fuimos. Nos habíamos preparado espiritualmente. Y nosotros llegamos al sitio de reunión. Y nos dimos cuenta que cuando llegamos, una mujer, tan pronto pisamos el lugar, se desmayó y le levantaron y empezó a vomitar. A nosotros nos han pasado cosas, pero esto era nuevo, porque me estoy repitiendo, soy tu justicia. Señor, a donde llega, a donde yo llego, soy tu justicia. Ahí tienen que pasar cosas. Ahí las tinieblas tienen que ser confrontadas. Porque no llego yo. No vivo yo. Es Cristo. El caso es que sacaron a la persona para auxiliarla. Y el Espíritu Santo me habló que ese desmayo que la mujer había tenido era producto de nuestra llegada. Porque la justicia de Dios estaba confrontando las tinieblas sin haber hecho una gran guerra. Literalmente, al haber entrado, llegó la justicia de Dios y el Señor nos habló. Es esa la persona que está haciendo daño aquí, en esta parte. Y fue tremendo. Nosotros nos apartamos para adorar en un lugar privado y nos mandó preguntar, mandó a alguien, ¿quiénes son ustedes? Que desde que ustedes llegaron, yo tengo mareo, me siento mal, quiero salir corriendo. ¿Quiénes son ustedes? Y yo mandé responder, somos la justicia de Dios. Y sales de aquí en ambulancia. Así, lo hablé de esa manera. Evidentemente era
O sea, tú no te puedes poner por favor, te quieres arrepentir, quieres dejar de hacer brujería, quisieras, o sea, los intercesores son confrontativos. No estoy hablando de acabar con todo el mundo, pero teníamos que confrontar. ¿Quiénes son ustedes? Somos la justicia de Dios y tú sales de acá en ambulancia. Y literalmente, creo que no pasó media hora y la persona cayó otra vez y le sacaron en ambulancia. Y días después salió a la luz toda la corrupción, robos, cosas, y fue despedida. No porque llegó Frankie, yo no soy nada. Yo sin Cristo no soy nada. Usted sin Cristo no es nada. Fuimos revestidos de la obra de Cristo. Pero cuando Frankie entiende esto, Frankie entiende que es la justicia de Dios. Ahora, algunas personas me critican porque traemos algunos profetas. Y a veces yo sé que traemos algunos profetas que son, ay Dios mío, a veces controversiales. A veces traemos algunos profetas que dicen cosas que la gente no logra entender totalmente. Y usted dice, ¿por qué los trae? Usted expone a la iglesia, se le va gente, las asociaciones de pastores se le vienen encima, todo el mundo está diciendo que usted es una secta. Los traigo por una razón, porque yo me doy cuenta que desde que pisan el territorio comienzan a pasar cosas. No estoy hablando de cosas que leí en un libro, o sea, yo he estado cerca de algunas personas que tan pronto pisaron, yo comienzo a ver cómo cosas espirituales comienzan a ocurrir, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas, y tan pronto bajaron del avión y pisaron la tierra, algo pasó en la tierra. Y yo quiero esto, porque la unción de juez es una unción transferible. O sea, comienzan a pasar cosas. Porque a donde esta gente llega, a donde los jueces llegan, llega el reino, llega la justicia de Dios, wow, llega el juicio de Dios. Los apóstoles caminaban por la calle y la sombra sanaba a los enfermos sin necesidad de estar haciendo un culto de sanidad. Y yo quiero llegar a esto. Somos la justicia de Dios. Wow, qué poderoso. Nos ha pasado mucho que personas nos buscan. A veces no solo personas de aquí de Bogotá, de la nación, y a veces de otra nación, oyeron del ministerio y nos buscan. Está pasando esto. Necesitamos que el Padre establezca justicia. Y a través de las redes sociales el Señor nos ha permitido llegar a lugares que ustedes se sorprenderían, amados. Por eso compartan las prédicas. ¿Y qué ocurre? Dios termina interviniendo y haciendo unas obras porque somos la justicia de Dios. Ahora, ¿de qué me quiero enseñar? Unas 3 o 4 cosas sobre la justicia de Dios. El primer tema de la justicia, que eres la justicia de Dios, es que fuiste revestido de la justicia de Dios a través de la obra de Cristo. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justificación? Teológicamente es que la justicia de Cristo te fue traspasada y tu pecado fue traspasado a Cristo. Entonces tú fuiste justificado a través de la obra de Cristo. A través de Cristo, el Padre te ve como justo a pesar de tus delitos y pecados. Esto es lo que denominamos justificación por la fe. Por cuanto tú creíste en el Señor Jesucristo, entonces eres justificado. El Padre no te ve directamente, sino que te ve a través de Cristo. Y como te ve a través de Cristo, te ve justo. Este es el tema de la justificación por la fe. Y lo creemos, lo entendemos. No es por obras. No lo podíamos hacer nosotros. La primera parte de la justificación es que la justicia de Jesús vino a mí y mi pecado fue a él. Soy justificado.
Una cosa es esto. Pero la segunda cosa es que yo soy su justicia. Y en este sentido, tenemos que entender que somos su justicia. Y no es solo el hecho de que me limpió con su sangre. Es que esa justificación me lleva a vivir una vida justa. Por eso la Biblia dice, habla de los justos. No son solo los que han sido justificados por la fe, sino es gente que camina en justicia. Entonces, tú puedes haber sido justificado por la fe y no caminar en justicia. O sea, recibiste la salvación a través de la obra de Cristo, pero sigues viviendo en tus delitos y pecados. Entonces, una cosa es que te justificó a través de su obra, y eso es gratuito, y otra cosa es que te convierte en su justicia. ¿Qué significa? Que caminas alineado a los preceptos del cielo. No solo, ay, sí, ya me limpiaste, amén, me justificaste, la obra de Cristo es mía, mi pecado va a Él, su justicia es mía, pero sigo viviendo igual. No, esa es la primera etapa. Fuimos predestinados para andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos en ellas. Entonces te justificó con su sangre, amén, pero ahora eres su justicia, que es el segundo concepto. O sea, estás alineado a la justicia del cielo. Por lo tanto, quieres caminar en justicia. A mí no me digan que alguien que va a ser juez puede ser un juez corrupto. O sea, sí, el Padre lo limpió a través de la sangre de Jesucristo. Sensacional. Pero esta persona, al entrar en el reino, buscar primeramente el reino y su justicia, lo que quiere hacer es alinear su vida con el cielo para caminar en justicia. Y ahí es donde yo digo, Señor, ¿cómo hacer entender a gente que lleva tantos años que no quiere entender esta verdad? Y sobre todo a cierto grupo de cristianos de extrema gracia que creen que ya soy justificado, pero puedo vivir como quiero. No, eres justificado, pero entonces eres la justicia de Dios, caminas en justicia. Te justificó, te dio su obra. Tu gran deseo es caminar en justicia. Y ahí es donde yo digo, y estoy como soltando la iglesia al Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Porque el que convence pecado es el Espíritu Santo. O sea, les puedo dar 20 sermones, 30 sermones, pero la obra del arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Digo, Señor, obra tú, yo enseño, pero tienes que ir delante mío, porque si no, la gente va a venir por años a una iglesia y va a seguir viviendo igual. Y no van a entender que ellos son la justicia. No solo que Cristo murió por ellos y los justificó, sino que aquí en la tierra son justicia. Y no estoy entrando al tercer concepto. Son justicia. Tienen que vivir como Cristo vivió. Me llama la atención lo que a veces ocurre con personas que llevan 20, 30 años de evangelio. Soy sorprendido en esta verdad. O sea, le digo yo a un hermano, hey, abandona el adulterio. No, que porque no sé qué cosa, que porque la teología, que porque, ay, Dios mío. Hey, hermano, llevas viviendo 30 años con esa mujer en unión libre. ¿Por qué no te casas con ella? Ay, yo no estoy seguro si esa sea la mujer de mi vida todavía. Tenemos 10 hijos, llevamos 30 años, pero no, eso para qué me amarro. Hermanos que llevan 30 años y seguimos con el tema. Y los pastores dando 20 sermones para diezmar, para ofrendar, a gente que lleva 20 años de evangelio. Da pena eso. Miren, en una reunión ni siquiera se debiera pedir la ofrenda. O sea, la gente sabe que debe hacerlo. Y uno termina predicando, la gente se emociona un culto y a los otros 2 cultos están en lo mismo. Ahora, miren lo que yo veo en gente recién convertidita. No me piden una cita para que los ore. Miren lo que me ha pasado estos días. Pastor, llevamos 2 meses viniendo a su congregación. Ok,
¿Cuántas iglesias has ido? No, esta es la primera congregación. ¡Wow! Son hijos, completicos. Ah, sí. Pastor, queremos saber cómo es lo del matrimonio, porque llevamos viviendo unos años en unión libre, pero usted nos ha enseñado la palabra y queremos hacer las cosas bien. ¡Wow! Tienen un mes de venir a la iglesia y ya están convencidos. Y gente que tiene 30 años de evangelio y ni el cigarrillo pueden dejar. ¡Por Dios! Y justifican que si fumo, que si no fumo, que no, que el alcohol está permitido en la Biblia, que si puedo tomar, que no puedo tomar, que no me emborracho, que si me emborracho. Y justifican, y alguien recién convertido está rindiendo las cosas a Cristo. Wow, porque definitivamente te convence de pecado, pero lo que sigue es justicia y juicio. No solo de que Cristo te limpió con su sangre, que quieres caminar en justicia. Quieres caminar en justicia. Esto toca mucho mi vida. Reitero, hablas con una persona, me sorprendió algo que me dijo alguien. Llevo un mes viniendo a la iglesia, la mujer con la que estoy viviendo no es mi esposa, es mi amante. Pero en una predicación usted habló de esto. Estoy dispuesto a dejarla para arreglar mi hogar. ¿Qué piensa, pastor? Dios mío, convencido. Cristianos dejando sus esposas para irse a vivir con la maestra del grupo familiar porque era profeta y la mujer le dio una profecía. No, yo no. Qué fuerte, ¿no? Así estamos. Me llama la atención que un montón de gentecita recién llegada a la iglesia llega y dice, pedimos cita. Yo digo, ay, Dios mío, ven a confesar sus pecados, 3 horas de confesión, siéntese, vamos a ver qué va a decir. Dice, pastor, ¿cómo es lo del diezmo? Digo, ¿por qué? Digo, porque llevo viviendo un mes a la iglesia y quiero hacer las cosas al derecho. ¿Podría explicarme unos segunditos? Quiero hacerlo. ¿Cómo es lo del diezmo y la ofrenda? ¿Me puede explicar? Tiene un mes viniendo a la iglesia y ya él quiere alinearse a la justicia de Dios. Y el que lleva 30 años sigue vituperando, sigue hablando que si el pastor compró carro con los diezmos, que se compró vestido con los diezmos, que qué estarán haciendo los diezmos, que por qué las vacaciones del pastor se pagaron con los diezmos, que a mí me parece que la iglesia se tiene que pintar de amarillo, la pintaron de verde, la pintaron de azul, que no me gustan las sillas. O sea, gente 30 años con eso, controlando los pastores, consistorios, no sé cómo se llaman, presbiterios, sí, consistorios, presbiterios, puedes cantar esto, no puedes cantar esto, la plata se invierte en esta tableta, no se invierte en esta tableta, con unos espíritus de control y jezabélicos tremendos, y a veces gente que ni siquiera apoya la obra de Dios y gente recién entrada quiere caminar con el cielo, y a veces cuando hay esta mezcla babilónica de esta gente que no quiere caminar en orden con el cielo y estos hijos están naciendo que quieren caminar en orden con el cielo, esta gente daña a la gente que están naciendo. Porque esta gente que tiene 30 años, que no camina con el cielo, que está contaminada, no estoy hablando que los que tengan 30 años de cristianos no caminan con el cielo. Si usted camina con el cielo, esto no es para usted, compadre. Pero entienda lo que estoy diciendo. Esta gente religiosa que cola el mosquito y se traga el camello, llega esta gente nueva y le comienza a llenar de cargas y de cosas y de malos testimonios, y al final esta gente que están haciendo termina siendo igual a ellos. Jesús lo dijo de otra manera: recorren el mundo para ganar un prosélito, y cuando lo hicieron, lo convierten en más hijo del infierno que ustedes mismos. Eso no lo dijo Frankie, eso lo dijo Jesús. Recorren el mundo ganando un alma, y cuando la ganaron, la convierten en más hijo del infierno que ustedes mismos. Qué tremendo, porque no caminan en justicia. La primera cosa es que me parece tremendo. Fui justificado. La segunda cosa es que camino en justicia. Camino en justicia. Déjenme les muestro el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mire esta lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No está hablando de la salvación por fe, porque usted no va a ir al reino cuando se muera. El reino está aquí. O sea, usted no va a reinar después de muerto. ¿Cuánto más reinarán en vida? Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El reino está aquí. Entonces, cuando está hablando de este reino, no está hablando de la vida después de la muerte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino? Ninguna persona injusta puede heredar el reino. Pablo dijo: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El reino es algo que se hereda. El reino es algo que el Padre nos entrega en la medida en que crecemos en él.
Qué tremendo. Ahora, ¿por qué mucha gente no hereda el reino, no ha entrado en el reino, no ha recibido el reino, la facultad de reinar aquí? Y siguen siendo cristianos de años y en ruinas, en tremendas enfermedades, en situaciones. Mire, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Toda injusticia es pecado. Y va a soltar una lista, miren, de los que no heredan el reino, los que no lo van a heredar. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Aquí la palabra maldiciente es trasladada en otra versión como los inventores de males o como los difamadores, los chismosos, los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces no se puede ser hijo de Dios y ser injusto, ser fornicario, adúltero, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador. No se puede. No heredas el reino. Y en medio nosotros creemos en la confesión. El que confiese su pecado alcanza misericordia. Al que le retenga los pecados les son retenidos. Al que se los remita, les son remitidos. Nosotros tomamos la gente habla, son remitidos los pecados a Cristo. Escuchamos muchas veces hermanos de años de evangelio, todas las cosas que han hecho en su vida cristiana, como si jamás hubieran sido hijos de Dios. Porque no basta solamente haber sido redimido o a ser justificado por la sangre de Cristo. La segunda cosa es que caminas en justicia. Caminas en justicia. Los injustos no heredan el reino de Dios. ¿Quieres ser juez? Tienes que caminar en justicia. Escúchame esto. Si tú quieres ser juez o tú eres juez y tú no caminas en justicia, eres un juez corrupto. O sea, te has igualado al nivel de los jueces de las naciones. Belial te ha corrompido. El corruptor de los santos te ha corrompido. Para que la justicia de Dios venga, no basta solamente ser hecho a la justicia de Dios a través de la obra de Cristo, hay que caminar en justicia. Pero la última cosa en este sentido, entonces, es que eres la justicia. Conoces las leyes del reino. No perviertes la justicia y entonces emites justicia. Sencillamente, como eres la justicia, como has entrado en el reino, como caminas en las dimensiones del reino, como entiendes que eres la justicia, entonces no pides justicia, solamente hablas. Y habrá una clase donde enseñaré: los santos hacen las resoluciones, los ángeles las ejecutan. Estos que son la justicia emiten justicia. Yo no estoy hablando de hablar contra Dios. No estoy hablando de oponernos contra la soberanía de nuestro Dios. Dios nos guarde de hacer tales cosas, pero emiten justicia. Yo decreto, ejemplo, que la corrupción cae. Está emitiendo justicia. ¿Por qué es la justicia? Yo decreto que eres libre de la ruina. Está emitiendo justicia. Yo hablo: por cuya herida fuisteis curado. Se activa tu sanidad, recibe sanidad. Está emitiendo justicia. Porque es la justicia. Nosotros hemos visto aún en las guerras espirituales el Señor moviendo hechicería, el Señor haciendo caer cargamentos de droga, el Señor moviendo personas en el gobierno, en naciones. Porque nos reunimos 4 o 5 que tratamos de caminar en justicia, que fuimos justificados por la sangre de Cristo, que caminamos en justicia, pero que entendemos que somos la justicia. O sea, que una cosa es que la iglesia ayuna y ora: quítalo, remuévelo, muévelo, Señor, quítalo, Padre, obra. Y el Señor diciendo: yo ya vencí todos los principados y las potestades. Lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son mi justicia. Juzguen, juzguen. Traigan eso delante de mi trono. Vengan a mi trono. Ustedes pueden entrar. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ustedes son la justicia. Yo envío los juicios. Vengan a mi trono. Siéntense en mi trono. Siéntense con Cristo en mi trono. Accedan a mis 7 espíritus. Accedan a los 24 ancianos. Accedan a los 4 seres vivientes. Está listo para ustedes. Ustedes son la justicia. Un hijo de Dios que no ha sido, entre comillas, un hijo de Dios. Wow, qué tremendo lo que voy a decir. Que dice ser hijo de Dios, tiene que haber sido justificado por la sangre de Jesucristo. Tiene que haber
tiene que tener el más alto deseo de caminar en justicia para acceder al trono y emitir los juicios. Entonces nosotros vemos mucho eso, justicia y juicio, y vamos a juzgar, vamos a llevar esto a juicio, lo vamos a llevar delante del trono de Dios, vamos a hacer un juicio. Y a veces nos sentamos como familia o nos ocurrió algo. Teníamos una sospecha que alguien estaba robando. Teníamos la sospecha. Y sentíamos quién era la persona. Y juzgamos. No puse a todas las 2000 y pico de personas a orar. No. Nos reunimos con la familia, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está Él en medio de nosotros. Nuestra oración fue esta: fuimos justificados por tu sangre. Fuimos justificados por tu sangre. Caminamos en justicia. Perdónanos si algo estamos haciendo mal. Somos justicia, así que emitimos justicia. Hicimos un decreto. Decretamos que antes de 48 horas sale a la luz quién es el que está robándonos. Así fue. Juzgamos y firmamos. Y Padre, y hecho está. ¿Qué creen que ocurrió? No pasaron las 48 horas. Como justicia y juicio son el cimiento de su trono, somos la justicia que vino. Se cumplió el juicio. Un ángel fue y ejecutó el juicio y fue y obligó a la persona que confesara quién es el que nos estaba robando, y nos confesó: yo estoy robando. Somos su justicia. Los juicios de Dios vienen. Amados hermanos que están en las naciones, cuídense de entrar al gobierno si ustedes no son la justicia de Dios. Si ustedes no caminan en justicia, cuídense de entrar al gobierno si ustedes no caminan en justicia y si ustedes no son la justicia. Cuídense, porque el sistema de este mundo los va a golpear con mucha fuerza y van a terminar haciendo cosas que jamás debieron haber hecho. Somos su justicia. Es algo que yo me estoy repitiendo todos los días, amados míos. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy justificado por su sangre. Declárelo. Soy justificado por su sangre. Debo caminar en justicia. Soy la justicia. Ustedes me han oído oír cosas, hablar cosas, y veo que no soy el único loco que lo habla así. Porque ustedes me han oído en el altar diciendo: y esto no pasa porque yo lo digo. Y me escribe gente orgulloso, arrogante, prepotente. Es que yo soy la justicia. O sea, yo puedo decir no pasa, sí pasa. Y mi espíritu va creciendo en esta justicia. ¿Quiénes eran los jueces? Miren, mujeres. Dios va a levantar mujeres jueces muy fuertes. Si no se levantan los varones, va a levantar las mujeres. Débora se sentaba sobre la palmera y ahí juzgaba. Esto va a pasar con no sé quién. Esto va a pasar así, porque yo lo digo. Y se emitían los juicios. Débora no fue a la guerra, pero a través de juzgar desató un decreto. Y Dios usó mujeres para que estacaran a los enemigos. Usó a una para que la estaca fuera clavada, y usó otra para que cayera la rueda y descalabrara y matara a ese personaje. ¿No lo crees tú? ¿Cómo quisiera que puedas estudiar estos 3 temas en los cuales voy a estar profundizando días más adelante? Fui justificado por su sangre. Yo creo esto. Debo caminar en justicia. Por haber sido justificado, tengo que caminar como hijo de Dios. Me exijo caminar en justicia. ¿Por qué? Porque soy la justicia. Desgraciadamente, los jueces de la tierra pueden ser corruptos. Pueden recibir coimas, pueden recibir dineros, pueden hacer cosas. Pero en el reino de Dios no hay jueces corruptos. Tenemos que alinearnos a su justicia. Quiero poder orar por ustedes y declarar esas 3 cosas. Si tú me escuchas por primera vez en tu vida, no eres hijo de Dios, hoy tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibir la justicia de Dios en tu vida. Que tu pecado vaya a Cristo, que la justicia de Cristo venga a ser tu justicia. Si tú me oyes hoy, tienes que entender, la iglesia de este tiempo tiene que caminar en justicia. Número 3, somos la justicia. Lo que la iglesia permita, eso va a ocurrir. Lo que la iglesia diga no, eso va a parar. Lo que la iglesia diga sí, eso va a avanzar. Oremos juntos este día.
esta noche, Padre, estamos en tu presencia. Te adoro, Señor. Te adoro, Padre. Señor, yo pido hoy 3 cosas. Pido 3 cosas. Número 1. Tu justificación por fe sobre aquel que no ha sido justificado. La justificación por fe sobre todo aquel que no te ha reconocido, no te ha recibido. Y usted que nunca lo ha hecho, porque no le dice al Señor: Señor, te entrego mi pecado. No quiero más este pecado. Recibo tu justicia. Te entrego mi vida. Reconozco que tú eres el Señor. Te recibo, Señor Jesucristo. Número 2. El Padre, mientras yo hablaba, estaba confrontando gente que todavía siendo cristianos son inmorales, mentirosos, no pagan sus deudas, que andan tomando, consumiendo alcohol todo el tiempo. El Señor les dice: ¿quieres ser mi justicia? Tienes que alinearte a mi justicia. Tienes que caminar en justicia. Tienes que andar como yo anduve. No puedes justificar tu pecado con la palabra de Dios. No puedes justificar tu pecado en que eres débil. No puedes justificar tu pecado en la gracia. No puedes decir: persevero en el pecado porque hay gracia. Porque el que recibió la gracia ha muerto al pecado. Llévanos a ese nivel de caminar en orden contigo. La tercera cosa: somos justicia. Y el Padre le habla hoy a toda la gente que me está oyendo. Y la palabra para usted es esta: lo que ocurra en tu barrio es lo que tú permitas. Lo que ocurra en tu ciudad, lo que tú permitas. Lo que ocurra en tu país es lo que tú permitas. Te puedes parar como juez a emitir la justicia. Ser revestido de esa justicia en esta hora. El Padre le dice a varios de ustedes que son intercesores, que están tratando de caminar en orden con el cielo: elevo tu nivel de justicia. Por cuanto eres juez y te he escogido para que haya libertad en tu barrio, en tu territorio, en tu tierra, en tu casa, tu familia, tu ciudad, tu nación. Por cuanto te he marcado, elevo esos niveles de justicia, de tal manera que hablarás y frenarás cosas. Padre, levántanos como tu justicia. Haznos entender que más autoridad tenemos que los gobiernos terrenales. Porque todo se mueve desde la atmósfera espiritual, desde la atmósfera celestial. Levanta niños como jueces, jóvenes como jueces, adolescentes, matrimonios, varones, mujeres, ancianos, con tanta autoridad que el solo el emitir el juicio, al emitir el decreto, al emitir justicia, tus ángeles vengan y establezcan tus juicios. Te adoramos, Señor, porque conforme hablamos está hecho. A la voz del nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Creo que voy a escuchar varias veces esto que hoy el Padre nos ha entregado. Antes de irse, escúchenme 3 minutos, por favor. Mañana, 5:30, nos reunimos. Vamos a tener una reunión de adoración y una reunión de quitarle los derechos legales a las tinieblas. Voy a estar ministrando en la Casa Transformación. Le espero. Así llegue un poquito tarde su trabajo, llegue a congregarse. No lo haga solo por internet. Es importante que la asamblea se reúna. Pero si no logra llegar por su trabajo, está en otra ciudad o nación, pues se conecta a través del Facebook. Ya nos queda casi un mesecito para que otra vez lo podamos hacer a través de YouTube y se vea mejor y me escuchen mejor. Así que va a ser muy tremendo esta reunión del día de mañana. Bien, recuerden, por favor, ahí aparece en pantalla el nuevo fanpage del Pastor Frankie Rodríguez, Pastor Frankie R. No se vayan a dormir sin haberme agregado, por favor. Todo el tiempo coloque información del ministerio. Y ahí está el WhatsApp de Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Tenemos 7,000 agregados. Más 57 321 296 1436. Para Colombia, más 57 321 296 1436. Pone su nombre y de qué país le vamos a agregar un grupo. Y todo el tiempo estamos enviando información de nuestro ministerio. Ahí aparece la fecha de nuestro Congreso Mundial de Intercesión Profética. Del 7 al 10 de noviembre. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Les voy a entregar territorios en este congreso. Y yo quiero eso. Yo quiero ver mi territorio libre. Hemos logrado cosas,
pero hay que profundizar en Dios. Estaré yo ministrando, el pastor Daniel y la palabra de la profeta Alejandra Quiroz, que es tremendísima. Como tenemos congreso y viene la gente de los países, vienen los pastores de las congregaciones Transformación, de las ciudades al congreso y pagan sus tiquetes, pues aprovechamos y tenemos Peniel Internacional. 3 días de liberación, 4, 5 y 6 de noviembre. No tiene costo el Peniel. Ahí aparecen los números en pantalla donde usted puede hacer su inscripción para este tiempo de Peniel, que es realmente poderoso. Ministramos liberación de iniquidad, de cautividad, libertad de brujería. Son 3 días que la gente sale nuevita y entramos al congreso de cómo liberar nuestros territorios. Por favor, tengan presente estos anuncios. Colóquenme atención. Estoy en septiembre y el jueves 26 de septiembre y el viernes 27 estaré ministrando en Argentina, tierra que amo. Un pedacito de mi corazón está en Argentina, otro en Villavicencio, otro en Perú, otro, bueno, estoy por todas partes. Jueves 26 de septiembre y viernes 27 a las 6 de la tarde. ¿En dónde? Avenida Avellaneda, esquina La Rioja, en Olavarría. La iglesia de mi amigo el pastor Héctor, Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Casa del Herrero. No tiene costo, puede ir, viajen de todas las ciudades, de todas las provincias. Quiero verlos, voy a imponer manos sobre toda la gente, voy a ungir a toda la gente con aceite, con otro equipo que va de transformación. Si quiere información de esto, que es nuestra primer cumbre de águilas, más 54 92 28 45 06 75 8. Qué número más largo. Otra vez. Más 54 92 28 45 06 75 8. Es el número del pastor Héctor. Primera cumbre de águilas en Argentina, en Olavarría, Avenida Avellaneda, esquina La Rioja. Jueves 26 y viernes 27 a las 6 de la tarde. Me devuelvo el sábado porque debo estar aquí para lo que hemos anunciado de trompetas, Yom Kippur y tabernáculos, que no vamos a celebrar ninguna fiesta, pero sabemos que tenemos que entrar. Entrad por sus puertas. Tenemos que entrar por esas puertas con acciones de gracias. Así que espero ver a todos mis hermanos en Argentina. Estaré enviando un video, lo colocaré en internet para que usted esté acompañándonos a todos nosotros. Para mí es un privilegio servirles. Mañana nos encontramos a las 5:30 de la tarde a la transmisión de nuestra asamblea y este poderoso tiempo de quitar derechos a las tinieblas. Un abrazo, sientan que les amo. Bendiciones.